tienes que entender que tú no dependes de la gente, tú dependes de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y que aunque la gente no aplauda lo que Dios está haciendo contigo, ay Dios mío, tú avanza, porque el que te llamó está contigo. Y dice la Biblia que meten a Pedro en la cárcel. Pero me sorprende el texto, me sorprende la palabra. Dice la Biblia que mientras nuestro hermano Pedro estaba en la cárcel, aquel hombre que por medio de él entró el evangelio a los judíos, aquel hombre que en sus 2 discursos se ganó 8,000 almas, aquel hombre que la Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Alguien diga gloria a Dios. Se da cuenta que el infierno no ataca a cualquier cristiano. El infierno ataca a un cristiano que le esté haciendo la guerra. Alguien diga gloria a Dios. Por eso que este ministerio ha sido atacado, porque este ministerio le ha hecho la guerra a los brujos que están en este sector. Le vas a llamar. El diablo no ataca a cualquier cristiano. Él ataca a un cristiano que esté firme en la roca. ¿Está aquí todavía? Mientras Pedro estaba en la cárcel, la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Dile a tu hermano que está a tu lado: oración sin cesar. Y ese es el problema de la iglesia, ministro, que la iglesia ya no quiere orar. Pedro estaba preso, pero había una iglesia que estaba orando. Pedro estaba pasando un proceso, pero había una iglesia que estaba peleando en el espíritu. Y ese es el problema de esta generación, que mientras la iglesia está pataleando, como decía en Ecuador, hay muchos hermanos que deben de tomar esa autoridad y tomar ese ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos mucha gente que solamente está para criticar. La iglesia no comenzó a criticar. La iglesia no comenzó a decir se acabó el ministerio de Pedro. La iglesia no comenzó a decir Pedro cayó preso porque estaba en pecado. No, sino que la iglesia comenzó a pagar el precio. Comenzó a pelear en el espíritu. Iglesia, tienes que levantarte en oración. Si queremos ver que esta gente se convierta a Cristo, usted tiene que pagar el precio. Pero muchas veces estamos como los discípulos, que no podemos orar ni una hora. Pregúnteme por qué. Porque dice la Biblia que los discípulos tenían sus ojos cargados de sueño. Y hay mucha gente que no puede ver la gloria de Dios porque están cargados de pruebas, están cargados de preocupaciones. Y hoy Dios te dice: es tiempo de que te desenfoques de las cosas terrenales y es tiempo de que comiences a buscar el reino de los cielos y su justicia, y entender que todas las cosas vienen por añadidura. La oración es el arma de todo creyente. Cuando tú oras, tú conversas con Dios. Cuando tú estás débil, ora. Cuando te sientas sin fuerza, ora. Cuando estés enfermo, ora. Tú tienes que entender que la oración no es algo de capricho, no. La oración es una necesidad. La oración es tu gasolina. La oración te empodera. La oración te abre los cielos. La oración te revela. La oración... Hoy en día hay muchos cristianos que están secos. Ay, ay, ay. Sonó muy fuerte, ¿no? Más suave. Hay muchos cristianos que están secos. Ay, pastor, se me levantó el diablo. Se te levanta porque no oras. Solamente pasa viendo Netflix, TikTok. Alábale que no es de yeso. Ay, pastor, que la vecina se me llevó a mi marido porque no oraste. Ay, pastor, que el diablo está destruyendo a mis hijos. Ora. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para derribar toda fortaleza del enemigo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas sagradas y ocultas que tú no conoces. No queremos orar. La
La iglesia primitiva, la iglesia de antes, se levantaba a orar 2, 3 de la madrugada. Hoy usted se arrodilla y se queda dormido. Y al otro día viene con una visión que ya Dios reveló algo. A su nombre. Y quiere que Dios lo use más que el pastor. Tienes que pagar el precio. Alguien diga gloria a Dios. Porque estos son los últimos tiempos. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos Él derramará su espíritu sobre toda carne. Ya está la promesa, ya está la profecía. Pero Dios necesita a alguien que active esa palabra. Dios necesita a alguien que pague el precio. Dios necesita a alguien que se meta en el secreto. Y el mismo Dios que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Aquí hay gente que Dios quiere usar. Pero Dios me está diciendo, Josué, dile a ellos que se vuelvan al secreto. ¿Cuánto tiempo tienes sin hacer un ayuno? No sé por qué me estoy yendo para allá. A su nombre. No, pastor, no puedo ayunar porque tengo gastritis. Y si el doctor me dijo que si ayuno me voy a morir. ¿Dónde está tu fe? Alguien diga gloria a Dios. Si tienes gastritis, en el ayuno Dios va a sanarte de la gastritis. El pastor dice, vamos a ayunar. Yo no puedo pasar insomnio. Alábale que no es de eso. A su nombre. Diga conmigo, oración sin cesar. Dígalo con autoridad, oración sin cesar. La oración será tu escudo en los momentos de crisis. La oración será tu escudo en los momentos de persecución. La oración será tu escudo en los momentos de guerra. Yo vengo a profetizar que se levante una generación con hambre de orar, con gente que pague el precio. Se levanta una generación que no sabe. Dios no quiere una generación que ame el don. Él quiere una generación que ame la oración. Cuando tú no oras, te vas a sentir vacío. Cuando tú no oras, te sientes débil. ¿Cuántos están aquí? ¿Vive o no vive? Diga conmigo, oración sin cesar. Yo estoy seguro que si tú te levantas a pagar el precio por tus hijos no van a andar en banda, tus hijos no van a estar tomando alcohol, tus hijos no van a andar en la discoteca, porque la Biblia dice que Dios escucha. Alguien diga gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Dios escucha la oración del justo. Yo le cuento un testimonio. Hace un año pasamos un proceso familiar. ¿Cuántos saben cómo está la situación en mi país? La situación en mi país está difícil. En mi país hay más de 4,000 muertos mensuales. Ecuador está pasando la peor crisis de su vida. Pero creemos que Dios va a levantar Ecuador. Y un hermano mío que estaba apartado de Dios, recuerdo que se fue a una piscina. Y cuando él iba rumbo a la piscina, lo interceptaron 2 motocicletas. Y cuando lo interceptan las 2 motocicletas, por no quererse dejar robar la moto, al que iba como chofer le dieron 10 balazos. Y a mi hermano le dieron 5 tiros. Mi hermano recibe los impactos de bala. Él corre, se tira a una piscina de camaronera. Y los sicarios se fueron y pensaron que estaba muerto. Mi hermano era un apartado. Alguien diga gloria a Dios. Pero yo entiendo algo, mi hermano, que cuando Dios te da una palabra, cree tú y toda tu casa sea salva. Esa palabra tiene que cumplirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi hermano, cuando estaba pasando aquel proceso de muerte, justo en ese momento pasa un pastor, amigo mío, que estaba a 40 minutos de mi casa. Y me llama y me dice: Pastor Josué, lo acaban de disparar a tu hermano. Yo le dije: pastor, hágale la oración de fe. Le hace la oración de fe. Mi hermano queda en coma. Lo llevan al hospital. Escúcheme bien. Los doctores decían: no va a vivir, porque un impacto reventó el hígado, el otro impacto reventó el páncreas. A él tenemos que desconectarlo. Escúcheme bien. Dice, el doctor, mi hermano, no le dio esperanza a mi hermano. Mi hermano estuvo 28 días en UCI con oxígeno, respirando
respirando, mi hermano, con oxígeno. Alguien diga gloria a Dios. Pero nosotros como familia, como iglesia, comenzamos a hacer oración sin cesar. El poder de la oración. Cuando tú oras, tú entiendes que la última palabra no la tiene el hombre, sino que la última palabra la tiene Dios. Yo no sé cuál pronóstico te dio el hombre, pero vengo a decirte que la última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios. A su nombre. Mi hermano, tenían que hacerle un trasplante de hígado. Aquella operación costaba $200,000. No había recursos, no había dinero, pero había fe y había esperanza. Por eso usted y yo no podemos perder la fe, porque usted y yo no vivimos de vista, usted y yo vivimos de fe. Pastor, me van a botar de trabajo, estate tranquilo, Dios te tiene un trabajo más grande. A su nombre. Pastor, se me cerraron una puerta, estate tranquilo, Dios te tiene una puerta más grande. Dios pelea por ti. ¿Cuántos lo creen? Y recuerdo, mi hermano, que lo iban a desconectar el 28 de diciembre porque no había esperanza. Los doctores se cansaron, no reaccionaba. Y yo recuerdo que escucho la voz de Dios que me dijo: tu hermano no va a ver la muerte hasta que vea mi gloria. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla? Y el último día quedaban los doctores para desconectarlo, mi hermano despertó. Y ahorita mi hermano es un predicador, es un evangelista. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta noche? Que tú no puedes bajar la guardia de la oración. Señores, usted tiene que aprender a depender de la oración. Alguien diga gloria a Dios. Hoy tenemos que volvernos a la oración. ¿Vive o no vive? Dice la Biblia, mi hermano, que a Pedro lo meten en la cárcel, le ponen 16 guardias. Dice que Herodes iba a matarlo esa misma noche. Y dice la Biblia, mi hermano, que Pedro se acostó a dormir. ¿Sabe por qué Pedro se acostó a dormir? Porque Pedro tenía paz en medio de la tormenta. ¿Dónde está esa gente que en medio de la tormenta ellos siguen confiando en Dios? En medio de su crisis ellos siguen confiando en Dios. Pedro se echó a dormir porque no era la primera vez que Dios lo salvaba de la muerte. Ya Dios lo había sacado también de la cárcel. Cuando tú aprendes a entender que tú no caminas con cualquier Dios, mi hermano, tú vas a entender que tú no eres cualquier persona. A su nombre. La Biblia dice que mientras Pedro descansaba, dice la Biblia que un ángel se mete dentro de la cárcel. Yo no sé qué cárcel tú estés viviendo. A lo mejor estás viviendo la cárcel de la circunstancia, estás viviendo la cárcel del rechazo, estás viviendo la cárcel de la crisis, la cárcel del menosprecio. Pero hoy Dios se mete a tu cárcel. Alguien diga gloria a Dios. Hoy Dios se mete a tu cárcel. Y dice la Biblia que el ángel toca el costado de Pedro. Y cuando el ángel toca el costado, dice la Biblia que Pedro se despertó. A su nombre. Porque cuando Él te toca, tú despiertas. Todo aquel que tuvo un encuentro con Dios jamás es el mismo. Por eso que yo no entiendo a alguien que dice: yo tuve un encuentro con Dios y siempre se vive apartando. No, el que tiene un encuentro con Dios nunca se aparta. Ellos digan gloria a Dios. Ellos entienden que ellos no tienen un espíritu de cobardía, sino de poder. Y que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Te hace falta tener un encuentro con Dios. Dele fuerte palmas al Señor. Déselo más fuerte, más fuerte. Todo aquel que recibe un toque ya no es el mismo. La Biblia dice que cuando Saulo recibió el toque de Dios, ya no fue el mismo. Todo aquel que recibe el toque de Dios recibe una metamorfosis, recibe una metanoia. Todo aquel que recibe un toque de Dios cambia. Todo aquel que recibe un toque de Dios jamás vuelve a ser el mismo. Y si tú no tienes a Cristo, hoy vas a recibir un toque de Dios. Diga conmigo: un toque de Dios. Cuando Él te toca,
Diga conmigo: yo despierto. Todo lo que está dormido espiritual en tu vida hoy va a despertar en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que se durmió en tu vida. A lo mejor se durmió la fe. Hoy va a despertar. A lo mejor se durmió la hambre por buscar a Dios. Hoy va a despertar. A lo mejor se murió la pasión por venir a la iglesia. Hoy va a despertar. Cuando Él despierta, dice la Biblia que las cadenas, ¿qué? Cuando Él te toca, las cadenas se rompen. Cadenas de maldición, cadenas de fracaso tienen que romperse. Alguien diga gloria a Dios. Porque hay mucha gente que está en la iglesia pero está encadenado. Qué silencio, vámonos, ministro. Hay gente que está en la iglesia pero está encadenado. Por eso que no pueden aplaudir. Pastor, dame base bíblica. La Biblia dice que la mujer encorvada tenía 18 años yendo a la congregación, pero tenía un espíritu inmundo. Alábale que no es de yeso. A su nombre. Y hay gente que está en la iglesia, pero todavía hay cadenas que vienen arrastrando. No pueden perdonar, no pueden amar. Alguien diga gloria a Dios. Hay cadenas de tu pasado que hoy tienen que ser rotas por el poder. Senda, le vas a llamar y tanta le vas a llamar. La Biblia dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Entonces alábale, haz algo, chiflea, grita, porque Él te libertó. Él te hizo libre. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del miedo. Ya no soy esclavo de Satanás. Ahora soy siervo de Cristo. Hoy te sueltan esas cadenas que no te dejan orar. Hoy sueltan esas cadenas del pasado. Hoy te sueltan esas cadenas de rechazo. Hoy se van a romper las cadenas de menosprecio. Vengo a hablar contigo. Que el diablo te dice que tú no eres nadie, que tú no puedes. Vengo a decirte que hoy Dios rompe esas cadenas. No serás el mismo, no será la misma. Tú no eres cualquier cosa. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para este tiempo. Tú eres el próximo provocador de la gloria viviente. Diga conmigo: se rompieron las cadenas. No, eso parece católico, más fuerte. Se rompieron las cadenas. Cuando el ángel se le presenta en la cárcel, lo primero que el ángel hace, toca. Y lo primero que provoca el toque del ángel es que Pedro se despierta. Lo segundo que el ángel le dice: levántate. ¿Qué le dijo? Dile a tu hermano que está a tu lado: levántate. No nos queremos levantar. Queremos seguir cohibidos. Queremos seguir calentando una silla. ¡Qué silencio! Me pusieron cara de metralleta. ¡Ay, Dios mío! Queremos todavía seguir perdiendo el tiempo. Años vienen, años van y no pasa nada en tu vida. No, Dios no te llamó para que tú calientes una silla. Dios te llamó para que seas una atalaya. Levántate. A lo mejor Pedro pensó que ya todo había terminado. A lo mejor Pedro pensó que hasta ahí llegaba su ministerio. Y el ángel le dice: no, Pedrito, yo todavía tengo que hacer muchas cosas contigo. Y hoy yo vengo a decirte: tú no te mueres cuando lo diga el doctor. Ay, cántale, Masayama. Tú no te mueres cuando lo diga el diablo. Tú te mueres cuando cumplas el plan